Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema. No voy otra vez a reiterar esa parte que le han venido diciendo sus profesores sobre el autocuidado. Ya ustedes saben que deben guardar el distanciamiento, el uso del tapaboca es obligatorio y siempre la desinfección de manos, lavado de manos, que eso es lo importante con este virus. El día de hoy vamos a trabajar para los estudiantes que no alcancen a ver por la... Bueno, adelante. Por la silla. Adelante. Que no alcancen a ver por la silla pueden trasladarse hacia un lado. ¿Sí alcanzan a ver? Si no, para quitar la silla. Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema que ya habíamos venido desarrollando en clases anteriores, en las sesiones que fueron sincrónicas, las que se dieron, que es el tema de magnitudes físicas, escalares y vectoriales. Antes de iniciar, hay que entender que una magnitud física es una cantidad que se puede medir. ¿Estamos de acuerdo? Una cantidad que se puede, ¿qué? Medir, como la temperatura, la masa, el tiempo, entre otras. Las magnitudes físicas a nivel pues, de educación media, en los temas que nosotros abordamos, se dividen en dos clases: las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Una magnitud vectorial, se dice que es vectorial cuando se caracteriza por un número, ¿una qué? Una unidad, y además hay que decir la dirección. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo es su nombre? Sofía. Yo digo, Sofía se encuentra a 3 metros desde donde yo estoy ubicado. ¿Será que esa información es suficiente para decir dónde está Sofía exactamente? ¿O hay que dar otra información? ¿Cómo cuál información habría que dar? La dirección, ¿cierto? Si yo digo 3 metros, pueden ser 3 metros hacia dónde? Hacia la derecha, pueden ser 3 metros hacia la izquierda. Entonces en esa cantidad que es la posición, hay que decir la dirección. Ese tipo de magnitudes se llaman ¿cómo? Vectoriales. A nivel de escritura se representan con letras. Algunos textos trabajan letras en negrilla, otros textos trabajan una letra con una flecha en la parte de arriba. Y esto se lee el vector A, así se lee el vector A. Entonces, ¿qué es una magnitud física vectorial? A ver, ¿quién me recuerda cómo se caracteriza una magnitud vectorial? Un número, ¿qué más debe tener? La unidad y la dirección. Muy bien. Ejemplos. Tenemos la posición, que ya acabamos de dar ese ejemplo. Tenemos la ¿qué? La fuerza. Tenemos la velocidad y existen otras. Aquí, por ejemplo, vemos la representación. Hay una persona tirando de una ¿qué? De una cuerda y ejerce una fuerza de 150 newton. El newton es una unidad de fuerza. Para tener más o menos una analogía, o sea, hacer una analogía, el newton es más o menos la fuerza que hace una persona en sostener una manzana en la mano. Es más o menos eso, aproximadamente. Pero siendo estrictos, un newton es la fuerza que se aplica sobre un cuerpo de un ¿qué? De 1 kilogramo. Y este experimenta una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Ahí se dice que se aplica una fuerza de ¿qué? De 1 newton. ¿Cuánta fuerza estamos aplicando aquí? 150 newton. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. La pregunta es, ¿esta fuerza tendrá el mismo efecto si la aplico hacia arriba? ¿Ustedes qué creen?
No, ¿verdad? No tendrá el mismo efecto. O sea que depende de la ¿qué? De la dirección en que se aplique la ¿qué? La fuerza. Existen otras magnitudes que se llaman las magnitudes escalares, como las veníamos diciendo. Las magnitudes escalares se caracterizan por un ¿qué? Un número y una ¿qué? Y una unidad. O sea, aquí no hay que decir la ¿qué? La dirección. Muy bien. Ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos? La masa. En el caso particular de mi persona, una masa de 100 kilogramos. ¿Cuál es el número? Si yo coloco 100 kilogramos, ¿cuál es el número en este caso? 100. ¿Y cuál es la unidad? Kilogramos. Ahí la masa queda totalmente definida con el número y la ¿qué? Y la unidad. Esas magnitudes se llaman ¿cómo? Escalares. Muy bien. Ahora lo que vamos a trabajar son problemas donde se apliquen los vectores. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el propósito? Bueno, resolver el problema y con estas resoluciones usted poder desarrollar lo que está en la guía. ¿Listo? Ese es el objetivo. Entonces, un estudiante que me colabore con la lectura, ¿me hace el favor? ¿Sí? Abajo se un desde arriba, sobre el que sopla un viento en varias direcciones. Usa los métodos prácticos de suma de vectores para indicar la rapidez y la dirección resultante en su trayectoria. Trabaja a escala. Cada 1 centímetro equivale a 10 metros por segundo. ¿Qué significa este trabajo a escala que aparece ahí? ¿Qué significa eso de escala? Es decir, que en mi hoja, cuando yo mida 1 centímetro, eso va a ser equivalente a ¿cuánto? A 10 metros por segundo. Eso es trabajar ¿a qué? A escala. Como cuando usted ve el mapa de Colombia. Pues Colombia no cabe en una hoja, pero tengo que reducir la ¿qué? La escala para poder dibujar ese mapa ahí. ¿Listo? Bien. Entonces dice que se ve un ¿qué? Un avión y sopla un ¿qué? Un viento. ¿Qué solicitan? Que apliquen el método gráfico de suma de ¿qué? De vectores para indicar la rapidez y dirección resultante. Aquí vemos un avión y esta semirrecta que ustedes ven aquí representa un vector. ¿Qué representa en este problema? ¿Qué vendría siendo ese vector aquí? Bueno, representa la dirección que va hacia el norte en este caso. Ojo, estamos en el tablero, es un plano. Ya sabemos que quizás no coincida con el norte geográfico, pero indica la dirección. ¿Qué más indica esa semirrecta? ¿Qué más ven ustedes ahí? El tiempo. ¿Será que indica el tiempo? ¿Indica la qué? ¿Esto qué es? Indica la dirección, indica la rapidez. Es decir, que el avión se mueve ¿a cuánto? 30 metros por segundo al norte. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa este vector que se llama vector velocidad. Y acá aparece un vector de color verde. ¿Qué representa ese vector de color verde? A ver. ¿Qué creen que representa? De acuerdo al problema. ¿Representa qué? ¿El qué? El viento. El viento. ¿Qué rapidez tiene el viento? 20 metros por segundo. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que le ocurrirá a la rapidez del avión? ¿Aumentará? ¿Será que disminuye? ¿Qué creen ustedes? Aumenta. ¿Por qué cree usted que aumenta? Van hacia la misma dirección. O sea que esperaríamos que el viento impulse ¿a quién? Al avión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿el avión se irá hacia la derecha, hacia el este, hacia el oeste o seguirá esa misma trayectoria? ¿Qué creen ustedes? Seguirá esa misma trayectoria. ¿Por qué no pensaríamos que tomaría otra dirección? Va a tomar otra dirección. ¿Por qué no se puede pensar eso? Porque el viento va en la misma dirección y ambos apuntan hacia el norte. Ahora la pregunta es, ¿qué rapidez creen ustedes que va a obtener el avión finalmente? El avión va a 30 metros por segundo al norte. El viento impulsa con 20 metros por segundo al norte. ¿Qué creen ustedes? 50. Muy bien, 50.
Pero para aplicar suma de vectores lo que se debe hacer es lo siguiente. Oído. Inicialmente se dibuja un plano ¿qué? Un plano cartesiano. En este caso, hacia la derecha, lo hemos simbolizado con este, hacia arriba norte, hacia la izquierda oeste y hacia abajo sur. Vuelvo y repito, no coincide con el norte geográfico. Simplemente es una representación. Bien. Entonces, este punto, ¿cómo se llama aquí donde coinciden las dos rectas? Punto de partida o se llama origen. Entonces, mire, para sumar vectores se hace lo siguiente. Inicialmente se toma uno de los vectores y se ubica en el origen. Es decir, lo tomo aquí, copio, ¿y qué? Y pego. Entonces, mire lo que pasa. ¿Listo? Ubiqué el origen del vector, o también le llaman cola, en el origen del plano ¿qué? Cartesiano, sin cambiar su dirección. Ahora, si yo lo voy a hacer en el cuaderno, ¿cuántos centímetros debo medir? 30 centímetros. ¿O debo medir menos? ¿Cuántos centímetros? 15. ¿Por qué 15? Miremos la escala. ¿Qué dice la escala? Cada centímetro equivale a 10 metros por segundo. ¿Cuántos centímetros serían? 3 centímetros. O sea que en la hoja hay que dibujar ¿cuánto? 3. Recuerden algo. Los vectores tienen un origen y tienen una punta. ¿Estamos de acuerdo? Un origen o punta. Entonces, para sumar vectores lo que se hace es lo siguiente. Se ubica el primer vector y seguido de ese vector se ubica ¿quién? Al otro vector. Es decir, el origen del vector este debe coincidir con la punta del otro vector. Mire lo que voy a hacer. Copio y voy a ¿qué? A pegar. Mire cómo quedaría. A ver si me hice entender ahí. ¿Sí? Ubiqué el primer vector y seguido de ese vector ubico el otro. No se le puede cambiar la dirección. Debe mantener la misma ¿qué? Dirección y la misma magnitud. ¿Cuánto mide este vector? 20 metros por segundo en la hoja equivale a ¿cuánto? A 2 centímetros. Entonces, ¿cuál sería el vector total? Ojo, el vector resultante es el que va del origen del primer vector a la punta del último vector. O sea que iría de aquí ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Cuánto mide eso? 5 centímetros que equivale a ¿cuánto? A 50. Muy bien. Observemos a ver. Eso es. Entonces va del origen ¿a dónde? A la punta. ¿Cuánto es la velocidad resultante? 50 metros por segundo. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. ¿Era de esperarse esa respuesta? Sí. 3 centímetros más ¿cuánto? Más 2 son ¿cuánto? 5. Muy bien. Esta sería la velocidad que observaría una persona que estuviera parada ¿dónde? En la tierra. Va a observar que el avión es impulsado por el viento. Eso es lo que se va a observar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí me hice entender? ¿Están tomando apuntes? Si quieren pueden tomar apuntes. Si no, podemos pasar. Yo les puedo pasar estas diapositivas si ustedes desean, si las van a leer. Las puedo pasar al grupo o al classroom, como ustedes digan. Bien. Entonces voy a pasar a al otro problema. Otra situación, a ver. Tenemos nuevamente un ¿qué? Un avión se mueve ¿a qué rapidez? 30 metros por segundo. ¿Hacia dónde? O sea que la velocidad es 30 metros por segundo al norte. Ojo con esto. ¿Qué me están dando aquí? Rapidez y me están dando dirección. La combinación de estas dos me da la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ¿qué velocidad es la rapidez en cierta ¿qué? Dirección? Ahora yo les pregunto, en el tablero de instrumentos de la moto o de un carro, ¿qué mide? ¿Rapidez o mide velocidad?
Mide velocidad. O sea que ahí me dice la dirección en la que se mueve el carro. Para hablar de velocidad debe decirme rapidez y debe decirme ¿qué? Dirección. ¿Será que eso muestra la rapidez y dirección o solamente muestra la rapidez? Sí, eso solamente muestra la rapidez a algunos. Por eso no se llama velocímetro, se llama rapidómetro. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otro instrumento que mide la distancia que usted recorre, que se llama ¿cómo? Odómetro. Así se le llama, odómetro. Entonces, observen algo. El avión va en esta dirección, 30 metros por segundo al norte. ¿Qué ocurrió? ¿Será que esta situación se parece a la anterior o es diferente? ¿En qué se diferencia esta situación con la otra? Que el viento va en sentido contrario. ¿Qué esperaríamos aquí que ocurra? Que la velocidad del avión disminuya. La rapidez disminuye. ¿Será que el avión cambia de dirección? Es la pregunta. ¿Sí o no? No. ¿Por qué dicen ustedes que no? A ver, un estudiante que levante la mano y me diga. ¿Por qué cree usted que no cambia la dirección? O sea, ¿el avión sigue moviéndose hacia el norte o el viento hace que se regrese? ¿Qué va a ocurrir? Compañero, ¿cómo es su nombre? Víctor. O sea, va como por decirlo de otra manera, viajando en contra de la corriente de aire. Entonces, ¿qué esperaríamos? ¿Que el avión vaya más rápido o más lento? Más lento, pero va a seguir en su misma ¿qué? Dirección. ¿Será que ese viento es suficiente para cambiarlo de dirección? La respuesta es no, porque la rapidez del avión es 30, mientras que la del viento es 20. Muy bien. Ahora, ¿qué rapidez va a tener totalmente el avión al final? ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Hagamos el ejercicio nuevamente. ¿Qué es lo primero que se debe dibujar? El plano cartesiano. Bien. ¿Qué se dibuja desde el origen? Se dibuja uno de los vectores, cualquiera de los dos. Nosotros tomamos el primero, que es el del avión. Ahí está. A ver, ¿sí me hice entender? Después, ¿qué se debe hacer? El otro vector que equivale a 20 metros por segundo al sur, o sea, el origen ¿a dónde? En la punta del otro. O sea, el origen de este vector de color verde debo ubicarlo en la punta del otro. Observemos. Excelente. ¿Y cuál sería la resultante? Compañero, ¿cuál sería la resultante? El vector que va de a dónde a dónde. Sería de 10 metros por segundo, pero ¿de a dónde va la resultante? Desde el origen del primero hasta la punta de ¿quién? Del último, que en este caso es el segundo. Entonces iría desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto da eso? 10. Era de esperarse, ¿no? 3 centímetros y hacia abajo ¿cuánto? 2. ¿Cuántos restan? 1. O sea que el avión se va a mover ¿a qué rapidez? 10 metros por segundo. ¿En qué dirección? Al norte. ¿Sí se entendió esa parte? Ok. Pueden tomar apuntes si así desean. Si así desean, pueden tomar apuntes. Hay algo que hay que aprender, jóvenes. Que uno debe, en paralelo, prestar atención y ¿qué? Ir anotando. Para uno llevar pues una secuencia, una sincronización en el aprendizaje. Y cuando uno escribe, uno aprende, porque uno en cierta forma está decodificando y está memorizando al mismo tiempo. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ese método que acabamos de ver ahí se llama un método por triangulación, así le llaman. ¿En qué se caracteriza? Que primero uno dibuja un vector, seguido de ese vector dibuja a quién, al otro, seguido de ese vector ubico a quién, al otro, dependiendo del número de vectores que haya en el problema. Bien, preguntas hasta ahí.
Ok. ¿Puedo pasar? Ok. Un estudiante que me colabore con la lectura. ¿Cómo es su nombre? Marisela. Abajo se ve un objeto sobre el cual actúan dos fuerzas perpendiculares. Perpendiculares. ¿Qué significa la palabra perpendicular? ¿Qué significa que dos fuerzas sean perpendiculares o dos líneas sean perpendiculares? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿O es primera vez que la escuchan? En geometría se escucha eso. Entonces, mire, para que no se les olvide más nunca, ¿cuándo dos líneas son perpendiculares? Les voy a dar el ejemplo en el tablero. Este borde que ustedes ven en color blanco aquí es perpendicular a este borde. Este borde horizontal es perpendicular a este vertical. ¿Por qué? Porque entre esos dos bordes forman un ángulo recto. Es decir, un ángulo ¿de cuánto? De 90 grados. Ahí se dice que son perpendiculares, perdón. ¿Cuándo se dice que son paralelos? Paralelos. ¿Cuándo dos líneas son paralelas? Cuando van en la misma dirección y no se encuentran. Por ejemplo, este borde es paralelo ¿a qué borde? Al de abajo. ¿Lleva la misma qué? La misma dirección. Muy bien. Podemos continuar. Usa los métodos drásticos de suma de vectores para indicar la fuerza total o meta y la dirección resultante. Trabaja a escala cada un centímetro equivalente a 10 newton. Muy bien, excelente eso. Cada centímetro en mi hoja equivale a ¿cuántos newton? A 10 newton. Ya yo les dije una analogía, que un newton es más o menos como sostener la fuerza con que uno sostiene una ¿qué? Una manzana, más o menos. Y ya les dije estrictamente qué significa un newton. Bien. Entonces, observen algo. Vamos a hacer el diagrama. Aquí tenemos, esto representa un objeto que está sobre una superficie horizontal. ¿Qué objeto puede ser ese? Puede ser el videobeam, por ejemplo. Un objeto que está en una superficie horizontal en la mesa. ¿Estamos de acuerdo? A ese objeto actúan ¿cuántas fuerzas? Dice el problema. Dos, que son perpendiculares. Una fuerza que yo he llamado fuerza 1 o F sub 1, que vale ¿cuánto? 40 newton y va dirigida ¿hacia dónde? Al norte. O sea, siguiendo la escala, ¿cuántos centímetros serían eso? Excelente. Muy bien. Y también, bueno, esta fuerza, haciendo como una analogía, sería más o menos como levantar el videobeam, ¿cierto? Ejercer una fuerza ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y se aplica una fuerza ¿hacia dónde? En este caso hacia la derecha del tablero, hacia el este. ¿De cuánto? 30 newton. ¿Cuántos centímetros habría que medir? 3. ¿Estas fuerzas son perpendiculares, sí o no? Sí, porque forman un ángulo ¿de cuánto? De 90 grados. Ahora la pregunta es, ¿qué se esperaría aquí? ¿Hacia dónde iría la fuerza resultante de estas dos? ¿Iría hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo? ¿Hacia dónde creen que va a ir esa fuerza? ¿Hacia arriba? ¿Solamente hacia arriba o se va a mover un poco hacia la derecha también? ¿Cómo creen ustedes que va a ir esa fuerza? ¿Diagonal? Si este es el norte, este es el este, ¿hacia dónde iría la fuerza resultante? ¿Hacia el norte, hacia el este o hacia el noreste? ¿O hacia el oeste? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el norte? ¿Solamente iría hacia arriba? Cogería como hacia acá, ¿cierto? La fuerza, o sea, sería noreste, ¿no? Noreste. Pero ahora, ¿cómo sabemos eso? Entonces hay que ir y hacer nuevamente nuestro diagrama. ¿Qué es lo que hacemos inicialmente? Plano cartesiano, ahí lo tenemos. Después, ¿qué se hace? Punto de partida, muy bien, aquí lo tenemos. Punto de referencia, origen. ¿A quién dibujamos ahí? A uno de los vectores, en este caso, 40 newton. ¿Cuántos centímetros serían en mi hoja?
4 centímetros. Luego, ¿qué se debe hacer? El otro vector, ¿dónde se va a ubicar? Eso, en la punta del otro. O sea, el origen de este vector se va a ubicar en la punta de este. Quedaría algo así, ¿cierto? ¿Cuántos centímetros habría que medir ahí? ¿Cuál sería la resultante? La que va de dónde a dónde. El vector que va de dónde a dónde. Vector resultante iría de dónde a dónde. ¿Desde dónde hay que dibujarlo? Hacia la punta del último vector. O sea, sería desde el origen hacia la punta del último vector. Entonces, si nosotros hacemos eso, sería este vector de color rojo. Ahora, ¿pero cuánto mide ese vector de color rojo? Es la pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que hacerlo en el cuaderno. Entonces, tomen una regla, hagan 4 centímetros, 3 centímetros y miden la diagonal. Y me dicen cuánto les da. Recuerden que yo ayer les sugerí por el grupo que trajeran una ¿qué? Una regla y un transportador a un grupo que hay de WhatsApp. ¿Cómo? Bueno, hay que tener una regla y un transportador. Entonces ya saben que para próximas sesiones deben traerlo. Bien, háganlo a ver y me dicen cuánto les da. Un estudiante que lo haga de manera rápida. ¿Cuánto les dio esta longitud? ¿Cuánto? 60. 70. O sea, te dio 7 centímetros. Algo no se está midiendo bien. Vamos a medir bien. 4,5. 4,5. Vamos a medir bien. 4 centímetros son desde el 0 hasta ¿dónde? Hasta el 4. O desde el 1 hasta el 5, no sé. 4 centímetros. Mídalo bien, haga la medición bien. Hágame el favor. ¿Cuánto le dio? Le dio 5. Ah, sí. Pero sí da 5. Da 5, háganlo. Debe dar 5. 5 centímetros, ojo. Y 5 centímetros debe medir de aquí del origen a la punta. Debe medir 5 centímetros, que equivale a ¿cuántos newton? A 50 newton. Muy bien, a 50. Muy bien. Bien, hágale. ¿Ya lo hizo? ¿Cuánto le dio? 5. Vamos, présteme la regla, hágame por favor. Muestre qué hizo. Ajá. Explíqueme a ver. Los 4 no, allá lo tienes medido. Muéstrame a ver cuánto midió. Ahí. Del 0 al 4. Al 4, aquí. Hasta ahí. Entonces, hasta ahí va la flecha. Hasta aquí. Y de acá mido los otros 3. Perfecto. Bien. Y de acá. Y desde acá los otros 5. Sí, muy bien. Entonces sí da 5 centímetros. ¿Y 5 centímetros equivale a cuántos newton? A 50 newton. O sea, si usted lo hace allá con calma, esto le va a dar 50 newton. Aquí falta un 0. Eso le va a dar 50 newton. ¿Y cómo mido el ángulo? ¿Qué instrumento de medición necesito aquí? Un transportador. Recuerde que el transportador se ubica la referencia aquí en este punto y el 0 comúnmente coincide con este eje horizontal. Entonces hay que medir este ángulo. Si usted lo hace bien allá en su cuaderno, aquí debe darle 53 grados. Si usted lo hace bien, 53 grados. Es decir, que la fuerza resultante sería una fuerza de 50 newton. ¿En qué dirección? 53 grados al noreste o al norte del este, si lo quieren llamar así. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mire que hasta ahora no hemos hecho ningún proceso matemático. Todo lo hemos hecho ¿con qué? Con regla y
transportador. Pero ahora la pregunta es, profe, ¿esto lo puedo encontrar yo a través de un proceso matemático? La respuesta es sí. ¿Qué tipo de figura geométrica es esta que se genera aquí entre estos tres vectores? Un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Es un triángulo qué? Rectángulo, así se llama. ¿Un triángulo qué? Rectángulo, porque uno de sus ángulos vale ¿cuánto? 90 grados. En este tipo de triángulos se aplica un teorema que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Sí recuerdan eso? Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo, o el lado más largo, se calcula sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados. Profe, ¿pero qué quiso decir usted ahí? Tome este lado, ¿cuánto vale este lado? 40 y lo eleva ¿a qué? Al cuadrado. Más, ¿cuánto vale el otro lado? 30 y lo eleva a la ¿qué? A la 2 o al cuadrado. Este es el mismo igual, tendremos aquí raíz de 40 al cuadrado. No me digan que es 80. Uno hace, multiplica 4 por 4, 16. ¿Y cuántos ceros voy a agregar? 2, o sea quedaría 1600. Más 30 al cuadrado, 900. Coloco nuevamente el igual y coloco la raíz cuadrada. ¿Cuánto da esta suma interna? 2500. Coloco nuevamente el igual y la raíz cuadrada de 2500, ¿cuánto es? Un número que multiplicado por él mismo me dé 2500. ¿El 500? No. 50. O sea que la respuesta ¿cuánto es? 50 newton. ¿Cuánto nos dio acá con la regla? 50 newton. ¿Sí se entiende esa parte? Muy bien. ¿Preguntas? Profe, pero yo no entendí ese proceso matemático. Hay que comenzar a leer un poco más. Así. Es una manera de comprobar que lo que hicimos está ¿qué? Está correcto. Pero nosotros en este momento nos interesa aprender el método gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente estoy haciendo un procedimiento matemático para que ustedes se den cuenta que el teorema de Pitágoras sirve en este tipo de ¿qué? De problemas. Ahora, profe, ¿yo puedo encontrar este ángulo haciendo un procedimiento matemático? La respuesta es sí. Y hay que aplicar una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Hay que aprendérsela. Ángulo es aproximadamente igual. Hay una tecla en la calculadora que se llama Shift. Y presionamos la tecla tangente. En su curso de trigonometría muy seguramente le hablaron de esto o le van a hablar sobre esto. Acá nos interesa solamente la ¿qué? La ecuación. Sería Shift tangente, paréntesis, arriba va la Y y debajo va la X. Reemplacemos. Shift, ojo, tangente. ¿Cuánto da la Y? ¿Cuánto nos dio Y? Resultante en Y, 40. Sobre resultante en X, 30. Si usted hace eso en la calculadora, esto es aproximadamente 53 grados. Si lo hace, muy seguramente les va a dar eso. Si tienen la calculadora, lo pueden hacer. Sí dio. ¿Cómo sería aquí? Póngalo horizontal, hágame el favor. La calculadora tienen que ponerla, el teléfono horizontal para que pueda salir las otras funciones. Y debe tener la rotación pues activada. Shift, o allá aparece invertido, algo así, INV, no sé cuál es la opción que aparece allá. O hacia arriba, una flecha hacia arriba. Muéstreme, a ver. Muéstreme usted mismo. Póngalo.
¿Ya? No se activa la... Acá. Póngalo horizontal. Bueno, yo creo que va a resultar mejor. Malo que tengo el teléfono ocupado. Solamente sale tan para así. O arriba también. Lo que no veo es el GIF. Profe, a mí solamente también me salió tan pero así. Bueno. Bueno, aquí no aparece. ¿Acá? ¿Sí aparece? Bueno, aquí invertido. 40. ¿Cuánto dio? 53, cierto. Bien, acá. Aparece este. Mete 40 entre 30. 40 entre 30. Cierra paréntesis. Arribita, ahí, igual. ¿Cuánto dio? 53. Bueno, jóvenes, eso es. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, hay que comenzar a ver la página de la guía de actividades donde aparecen unos aviones. Pueden revisar y comenzar a desarrollar esa página para la próxima clase. Guía de actividades, la página donde están unos aviones, creo que es la... No recuerdo el número de la página. No aparece. Ah, ahí no está numerado. Pero creo que esa sí yo la mandé con numeración. Mírala aquí. A ver, está por atrás. Sí, tiene el número 13 en la parte de la esquina. Bueno, jóvenes, no siendo más, recuerden las medidas de autocuidado, distanciamiento, el uso correcto del tapabocas y el lavado de manos. Eso es lo fundamental. Pueden salir en orden. Sí, esa es la primera página. La página 13 van a resolverla. Hasta luego, profe. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego.